Hola, vamos iniciar nuestra clase 3 de Língua Espanhola, Prática Oral em Língua Espanhola. En esta clase vamos a estudiar las horas y las especificidades de informarlas. Hay diferencias entre informar las horas en portugués y en español. Conocer los tipos de vivienda, de casas, residencias, característicos de los países hispanos. Aprender el vocabulario de las partes de la casa y de los muebles que suele ocupar cada una de estas y aprender sobre las profesiones. Perfecto. La pregunta a ser hecha en español, ¿qué hora es? En portugués, ¿qué horas son? En español, ¿qué hora es? Siempre en singular. A ver, ¿qué hora es? Es la 1. Entonces, la forma de responder, verbo ser más artículo más el número. Por ejemplo, es verbo ser, artículo más el número. Es la 1. Es forma singular del verbo ser. A partir de la 1, 2, plural. Son las 2. Entonces acá es la 1 y es la 1 en punto. Aquí son las 2. Son las 2 en punto. ¿Tranquilo? A ver, es la 1 y 10. Artículo singular a causa de una hora. Forma verbal del verbo ser en singular. Es la 1 y 10. Nota que no utilizamos la palabra horas. Tampoco utilizamos la palabra minutos. Son las 2 y cuarto. ¿Por qué? Cuarto de hora. Si dividimos una hora en 4 partes, tenemos que 15. Son las 2 y cuarto, son las 2 y 15. No se usa la palabra horas ni minutos. Son las 3:30. Mira, son las 3:30. O acá son las 6:45. Aquí, 6:45. Si vamos a tratar de una manera internacional, por ejemplo, como en los aeropuertos, en que la hora debe ser informada de una manera internacional. Pero en español son las 7 menos cuarto. Aquí, es decir, faltan 15 minutos para las 7. Entonces, en portugués, faltan 15 para 7. En español, vamos a la hora próxima, son las 7 menos cuarto. Perfecto. Son las 12. Aquí en punto del mediodía o de la noche. ¿Por qué del mediodía? El mediodía es un periodo que va alrededor de 11 a 1, ¿no? Entonces se emplea mediodía y medianoche para referirse a las horas centrales del día y de la noche. É diferente, em português usamos meio-dia e meia-noite para horas. En espanhol son horas centrales, mediodía y medianoche. A mediodía siempre como en un restaurante, no necesariamente a las 12, puede ser a las 11:30, a las 12:30 o a la 1. Perfecto. Ahora a ver, ¿qué hora es? Es la 1 en punto. Reloj en español de 12 horas. Reloj. Ou seja, o relógio do espanhol funciona apenas com 12 horas. Então, 1 ou 13, eu vou ler sempre 1. Então, se que hora é? Es la 1 en punto. Son las 2:10. Hasta hora e meia, até hora e meia, eu vou usar i. Son las 3:15. Quarto de hora, 15 minutos. Son las 4:20. Son las 5:25. Son las 6:30 o las 6:30. Son las 7:30 o las 7:30. A ver, son las 8 menos 25. Entonces, hasta hora e meia, até hora e meia, eu uso I, la Y. Depois de hora e meia, eu vou para a próxima hora menos os minutos que faltam. Então, acá
São las 8 menos 25. Ou seja, faltam 25 minutos para as 8. São las 9 menos 25 aqui. São las 10 menos 20. São las 11 menos quarto de hora, 15 minutos. São las 12 menos 10. E são las 12 em ponto, sean 0 horas ou 12 de la mañana. ¿Tranquilo? Entonces se suele comer en España a partir de la 1:30. Comer se presupone que sea el almuerzo. Y cenar, jantar, a partir de las 9:30. Entonces la palabra cena é um falso cognato, um falso amigo, porque nos lembra ceia. Ceia seria uma refeição antes de dormir. Cena em espanhol não é ceia em português. Cena em espanhol é igual a jantar. Tranquilo? Então, em espanhol, as comidas são mais tardes. Por exemplo, el desayuno. Por la mañana, el español solo toma un cafecito, un café con leche, o uno pingado. Después, alrededor de entre 10 y 11 de la mañana, desayuna. Toma o café da manhã. Perdão. Então, el desayuno, o café da manhã já é mais tarde. Por ser mais tarde, o almoço é mais tarde. Por volta da 1:30. Então, até o horário do almoço, até 1:30, 2 horas, se usa dizer buenos días. Hasta alrededor de las 2. Que es cuando termina la mañana. La mañana termina con la comida, con el almuerzo. Não é tão pontual como no português. Português até meio-dia, bom dia. Passado meio-dia, boa tarde. Em espanhol, não. O que determina a passagem da manhã para a tarde é o almoço. Por exemplo, se encontro um amigo por volta da 1:30. Ele já almoçou. Ele me fala, Erika, buenas tardes. Eu não almocei. Eu falo para ele, buenos dias. Não é recíproco também. Tranquilo? Então, lo que determina los saludos son las comidas, as refeições. Até a hora do almoço, buenos dias. Hasta la cena, então hasta las 9:30, 10 horas, se usa buenas tardes. Incluso também a causa del clima, ¿no? En Espanha, quando está verano, quando é verão, costuma anoitecer depois das 8:30, 9 horas. Então, é comum que se trate aí, se salude por buenas tardes hasta tarde, ¿no? A ver, para que entendas mejor aí como funciona o horário das comidas, origen de estos horários e outras cositas más, eu te he traído um vídeo que vai falar sobre os costumes de los espanhóis e las comidas. Perfecto? Vamos al vídeo ahora. Los españoles empezamos a comer cuando casi todos los europeos hace ya 1 o 2 horas que terminaron. Ellos han almorzado entre las 12 y la 1 y sin embargo aquí destinaremos más de 2 horas a comer y a descansar en la sobremesa. Según apuntan estudios sociológicos, España es el país donde más tiempo se destina a la preparación de alimentos y aunque la calidad de lo que ingerimos mejora considerablemente, esta labor también repercute en la prolongación de la jornada laboral hasta las 8 de la tarde, mientras los demás europeos a las 5 o las 6 ya han regresado a casa. Si consiguiéramos que la comida de mediodía, digamos la comida de casi las 3 de la tarde, que hacemos en muchos hogares españoles, la hiciésemos a las 5:30 o a las 6, no tendría por qué cambiar, sería nada más un desplazamiento, pero cualquier pequeño cambio produce mucho desgaste, mucha ansiedad. Desgaste y ansiedad es precisamente lo que produce no dormir las horas necesarias. Recientes investigaciones concluyen que los españoles dormimos entre 1 y 2 horas menos que el resto de europeos. Mientras que ellos cenan y se acuestan pronto, los españoles nos enganchamos a programas de televisión que nunca terminan antes de las 12. Todo lo que tiene que ver con la concentración, la atención, la memoria, el humor, cuando uno está privado parcialmente del sueño está más irritable. Y luego hay estudios que se ha visto que incluso con una privación del sueño relativamente moderada durante no muchos días ya hay repercusiones metabólicas.
Estos horarios tardíos no dejan de ser una novedad en la historia española. Hasta los años 30 se comía a las 12 y se cenaba a las 5, igual que en Europa, pero poco a poco fueron cambiando los hábitos y los horarios se retrasaron. Casi un siglo después hay quienes reclaman un retorno a la homogeneización de los horarios europeos, las mismas pautas en las que precisamente se desenvuelven los niños desde que son pequeños. Entonces puedes ver ahí por el vídeo que los horarios nunca, no han sido siempre así, se fueron retrasando, ¿no? Y que aparte ahí de que tardan como 2 horas más del resto de Europa para comer, es decir, para almorzar, también llevan más tiempo en la sobremesa. Sobremesa es otro falso cognato, es un falso amigo. ¿Qué quiere decir sobremesa? Es el tiempo que uno lleva en la mesa después que se ha comido. É o tempo que as pessoas ficam conversando na mesa para tomar um café, encerrar o almoço depois da refeição. Então, sobremesa em espanhol não quer dizer sobremesa em português. Sobremesa é o tempo depois de la comida. Perfeito? Sobremesa do português seria postre em espanhol. Aí pode ser um flan, uma crema, um pudim. Perfeito? E lo interessante de Espanha é que depois que comem, suelen echar la siesta. Que é la siesta? É aquela sonequinha do espanhol depois do almoço. Algumas cidades fecham depois do almoço. Então, costumam fechar por volta das 2 e o comércio volta por volta das 4, 4:30. Por isso, o comércio na Espanha fecha mais tarde, entre 8 e 8:30 da tarde, né? Para eles, da tarde. Algumas cidades fecham. Outras, como a capital, Madrid, ou grandes cidades, Barcelona, não costumam fechar os estabelecimentos. Então, a gente percebe depois do almoço aquelas pessoas que moram longe do trabalho dormindo nos parques, nos bancos, ou seja, é realmente um costume espanhol echar la siesta, fazer essa soneca depois do almoço. A ver, dando continuidade, vamos a ver os tipos de casa. La casa, la oficina. La oficina quer dizer o escritório, é decir, é um falso cognato, um falso amigo. Podemos ter edifício de apartamentos em Barcelona e Espanha. Edifício, como decimos acá, edifício ou prédio. Apartamento se usa apartamento ou departamento. Se usam as 3 formas em espanhol para referir-se a apartamento. Em alguns lugares também se usa piso. Pero piso seria igual a andar. Vivo en el primer piso. Pero quando se trata de um departamento que ocupa todo um piso, aí sim, por exemplo, vivo en el 20º piso. Mi piso ocupa todo um andar. Ah, e se é o que chamamos em português cobertura, aí decimos ático. Vivo en el ático. Ou seja, moro na cobertura. Aqui é um exemplo de chalé de San Luis, Argentina. Chalé, então, seria um sobrado. E se usa também chalé adoçado, ou casa adoçada. Chalé adoçado quando é geminado, ou seja, parede com parede, 2 casas diferentes, parede com parede. Como é tu casa? Mira esta casa, não? É um anúncio. Temos acá o preço, o tipo de propriedade, que é uma casa, não é um chalé ou um departamento. Operação venta. Podría ser como alquiler. ¿Qué es un alquiler? Un aluguel. Entonces está en Buenos Aires, Escobar, Contres Becerrado, la Arboleda Escobar de las Artes, superficie del terreno, 1.436 metros cuadrados. Antigüedad, es el tiempo del inmueble, de la casa, 4 años. Cantidad de baños, banheiros não se informa, quantidade de dormitórios, também se usa que habitaciones para dormitórios ou habitación. Dependência seria a quantidade de habitaciones que é a casa. Visitas, já recebido 49 visitas. E o código de la
ficha. Entonces tenemos acá un anuncio. Una casa entonces está compuesta por baños, dormitorios o habitaciones, salón, que es sala, comedor, que es el comedor, donde se come, sala de jantar, y garaje. Son las principales partes de una casa. ¿Tranquilo? Ahora a ver, tenemos acá una canción por la que vamos a ahí sacar algunos aspectos de lo que hay en las ciudades. ¿Perfecto? Entonces vamos a ir a la canción y a la secuencia vamos a estudiar ese vocabulario. Hay mucha tribu, mucho barrio, hay poco saldo, mucho banco, aves de paso que se quedará. En la ciudad todo se paga con tarjeta, aquí la gente es muy discreta y por la calle no te van a mirar. En la ciudad todo es prisa, atasco, coche, ruido, consumo, oferta, derroche. Busca el paraíso en tu ciudad. Entonces tenemos aquí la canción en la ciudad, ou seja, na cidade. Aqui, en la ciudad, na cidade, hay mucha tribu, mucho barrio. Aqui el verbo haber, en la forma impersonal, hay. Hay mucha tribu, há muita tribo, mucho barrio, muito bairro. Hay mucho saldo, ou seja, salários altos. Mucho banco. Aves de passo que se quedarão. Aves de passagem que acabam ficando, que ficarão. Pessoas que vêm, é uma metáfora, não é? Pessoas que vêm e acabam ficando. Em la ciudad, todo se paga com tarjeta. Tudo se paga com cartão de crédito. Tarjeta de crédito. Aqui la gente es muy discreta. No hace falta traducirlo, igual que en portugués. Por la calle no te van a mirar. Aqui as pessoas são muito discretas. Pela rua, por la calle, não vão te olhar. Em la ciudad, todo es prisa, atasco, coche. Todo é pressa, engarrafamento, carros. Ruído, consumo, oferta, derroche. Ruído, consumo, oferta de bens, derroche. Desperdício, derrochar, desperdiciar. Busca el paraíso en tu ciudad. Busque o paraíso na sua cidade. Flores de cimento eu vi crescer. Flores de cimento eu vi crescer, ou seja, os edifícios. Nada es lo que te parece. Día presión, noche pasión. Siempre amanece en la ciudad. E disse la trompeta, e disse o trompete, mira, olhe. En la ciudad, se não te param, te tropejam. Se não param você, te atropelam. Sem papeles, não vale a pena. Nadie trabalho te van a dar. Sem papeles, ou seja, sem os papéis, sem os documentos, não vale a pena. Porque ninguém vai te dar trabalho. Fala o quê? Das pessoas, dos imigrantes clandestinos, não é? E em negro te van a pagar. Em negro, fora da lei. Vão te pagar por fora da lei de trabalho. La máfia se vai aproveitar. Ou seja, a máfia dos empresários que exploram trabalhadores ilegais. E em negro te van a pagar e la máfia se vai aproveitar. Então, hay muitas coisas en esta ciudad. A ver, ahora vamos a ver las principales diferencias entre ser, estar, haber y tener. Algunos de estos, como haber, que aparecen en la canción. Entonces, a ver aquí, verbo ser.
se usa para expressar características, como em português, la casa es grande, es pequeña, es iluminada, es oscura, es nueva, es moderna ou es antigua. A casa é grande, moderna, como em português. Estar. Aqui já é diferente, se usa para dizer a ubicação. ¿Qué es ubicación? La localización de lugares, personas e objetos. Em português, usamos o verbo estar para ubicar pessoas e objetos. Maria está na sala, o copo está sobre a mesa. Lugares não. A padaria é ou fica na esquina. Em espanhol, para lugares também utilizamos o verbo estar. Então, aqui vamos estudar, usar a estrutura. Artículos más nombre del lugar más verbo. La casa está en el barrio central. E não é. Se fosse em português, utilizaríamos o verbo ser. Então, em espanhol, o verbo estar para ubicar, localizar lugares. La farmácia está en la esquina. Como se fosse uma pessoa. Maria está en la esquina. Então, a diferença é que em português utilizamos o verbo ser para ubicar, localizar lugares. Ubicar, localizar pessoas e objetos, verbo estar. Em espanhol, utilizamos verbo estar para tudo. Pessoas, lugares e objetos. Perfeito? Aqui, haber expressa existência de algo de alguém. Para falar de algo de alguém desconhecido. Em orações em plural não se usam artículos, em singular se usa a estrutura verbo más una más nombre. Tiene solamente uma forma para uso em enunciados em singular ou plural, porque é impersonal, não varia. Então, em la casa há 2 banhos. Na casa há 2 banheiros. Verbo haver, igual em português. Em mi barrio há muy bellas casas. Em la plaza há homem e muitos perros. Na praça há homem e muitos cachorros. A diferença é que em português utilizamos muito o verbo tener em lugares em que se usa em espanhol o verbo haber. Vamos ver a diferença. Tener se usa para expressar posse. E é equivalente ao verbo poseer. Es decir, hay que tener un sujeto. Alguien tiene algo o algo a veces tiene algo, pero tiene que tener un sujeto. Exige la presencia de un sujeto en la oración. Tengo 20 años, yo tengo. Mi casa, sujeto, tiene 3 cuartos o habitaciones. La mesa tiene 4 patas. La mesa, sujeto, a mesa tem 4 pernas. A gente chama de pernas e eles de patas, né? Ojo, en la plaza tiene un hombre y 2 perros. No, ¿quién tiene? Aquí es un lugar, no es un sujeto. Si fuera la plaza tiene un hombre y 2 perros. Suena mal, pero hay un sujeto gramatical. Pero acá en la plaza tiene un hombre y 2 perros. No puede ser. ¿Por qué? En la plaza es un lugar y no un sujeto. Por lo tanto, se debe usar la forma hay. En la plaza hay un hombre y 2 perros. Tranquilo? Ahora vamos a ver ahí el plural de los sustantivos. Entonces, el plural de los sustantivos terminadas en vocales, a, e, I, o, u, hacemos el plural solamente con la S, como en portugués. Café, cafés. Tienda o loja, tiendas. Por ejemplo, tiendas de zapatos, tiendas de ropas. Ahora, si los sustantivos son terminados en consonantes, el plural se lo ha hecho en S. Almacén, almacenes, grandes almacenes, grandes lojas de departamentos. É um falso amigo, um falso cognato, não é aquele armazém estilo botequinho, não é? Bar, consonante, bares. Ciudad, ciudades. Facultad, facultades. Lei, leyes o leyes. Depende aí do lugar onde a pessoa está e da variação linguística. Não há uma forma correta ou incorreta. Agora, plural de substantivos terminados em I. E quando esse I é acentuado, mas ES ou U acentuado também lo hacemos em ES. Então, tabu, tabues e no tabu. ¿Por quê? La U é acentuado. Maní,
maníes, maní, amendoim. Hay dos excepciones de palabras terminadas en I o U acentuados que no hacen plural en ES, pero hacen plural en S. Menú, el plural será menús. Y champú, el plural será champús. ¿Tranquilo? A ver, las palabras terminadas en Z se hace el plural en ES, incluso porque la familia de la Z sería sa, so, su. No utilizamos ZE y ni ZI. Entonces sería sa, so, su, se, si. ¿Tranquilo? Entonces feliz, felices. Aprendiz. La Z se transforma a C, aprendí, ses. Algunos sustantivos no tienen una forma específica para plural, van a presentar la misma forma en singular y en plural. Por ejemplo, el martes, terça-feira, los lunes, los martes, segundas-feiras, terças-feiras. Los días de la semana son masculinos. El virus en singular, los virus en plural. La crisis en singular, la crisis en plural. Presentan la misma forma. Ahora, vamos a ver las profesiones. Su ocupación, ¿qué haces o a qué te dedicas? Sí, vamos a preguntar de una manera formal, ¿qué hace usted? O a qué se dedica usted. Entonces ya vimos en la clase anterior las formas, las maneras informal y formal. Por ejemplo, acá pienso que tenemos dos panaderos o un panadero, que es un padeiro, aquele tipo que trabalha em la panadería. ¿Cómo contestar? Por ejemplo, soy profesora o soy estudiante o trabajo como profesora. Si es una ocupación temporaria, estoy de. Por ejemplo, soy profesora, pero estoy en España de niñera, de babá. Otras profesiones, estudiante, puede ser él o la. El estudiante o la estudiante, secretario o secretaria, profesor o profesora, generalmente de adolescentes y adultos. Maestro y maestra son profesores de niños, generalmente, ¿no? Profesores de crianças. ¿Tranquilo? Y albañil. ¿Qué es un albañil? El albañil es el que construye casas. Pedreiro. El que las planea es el ingeniero. Y también puede hacer proyectos el arquitecto o arquitecta. Perfecto. Las principales también hay médico o médica, ¿no? Enfermero o enfermera. Hay un montón de profesiones que pueden consultar e incluso trabajar ahí con los alumnos de ustedes. Azafata o comissário ou comissária de a bordo, aeromoça, azafata, ou comissário ou comissária de bordo, camareiro ou camareira, não é ele que arregla camas, que ordena camas como em Brasil, não? Camareiro ou camareira, também se usa em Latinoamérica el mozo ou la moça, garçom. Tranquilo? E aqui temos as referências para encerrar nuestra clase y a la secuencia hacer la actividad. Bueno, hasta luego.
Ahora vamos a resolver nuestra actividad de número 3. A ver, escribe el plural de las palabras. Lo que tenemos que llevar en cuenta es que, ¿cómo terminan? Las palabras que terminan en consonante van a ser el plural en ES. Por ejemplo, pantalón, pantalones. Y palabras acentuadas van a perder la tilde, van a perder ese acento, ¿no? Las otras también en consonantes, en I. Tranquilo. Ahora, algunas palabras que terminan en S, vamos a evaluarlas si siguen lo mismo, ¿no? Entonces tenemos acá el pantalón, de acuerdo con la regla, los pantalones. El singular, los plural. El corazón, los corazones. Y sin acento, mira. El árbol, a árvore, que en español es masculino. Los árboles, ¿por qué? Porque termina en consonante. El papel, los papeles, termina en consonante S. El rey, los reyes o los reyes. La ley, las leyes o las leyes. La pared, las paredes. El ataúd, los ataúdes. Aquí no pierde el acento la U porque se trata de un hiato. Y los hiatos que no pierden acento son la I y la U cuando se van a plural en palabras. El computador, los computadores. El comedor, es decir, a sala de jantar. Los comedores. El anís. Los anises, pero palabras que terminam por I acentuado, pero acá es I acentuado y ato seguido de S. Entonces, palabra terminada en S. Diferente que de, por ejemplo, maní, que se pasa a maníes. Aquí es por causa de la I acentuada, acá la ES por causa de la S. Compás, compases. Y aquí pierde el acento. Tranquilo. Entonces, en esta clase vimos algunos lugares públicos, algunos lugares de la ciudad, ¿no? Algunas características de la ciudad, tipos de casa, algunos tipos de habitaciones, es decir, las partes de una casa, plural de las palabras. Bien. Vimos también algo que es muy importante, cómo decir las horas. Y aparte también, cómo se trata esta cuestión cultural, las horas en español y en portugués, las principales diferencias. Vimos que en portugués, como ya lo saben, ya lo tienen de costumbre, dizemos, por exemplo, bom dia até meio-dia, boa tarde até às 6, depois é boa noite. Está marcado, los saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, están muy marcados ahí por los horarios. En español no, están marcados por los hábitos, por las comidas, es decir, pelas refeições. Entonces yo digo buenos días hasta el momento del almuerzo, que en España se da mucho más tarde, ¿no? Alrededor de entre la 1:30 y 2 de la tarde. Se extienden ahí unas 2 horas comiendo, es decir, la sobremesa. O tempo que se passa na mesa após o almoço. Depois, em muitas das cidades, se echan la siesta, aquela sonequinha de depois do almoço. E o comércio, em muitos lugares, cierra, não? Fecha. E depois, como almoçam mais tarde, também cenam mais tarde. Quando hacen uma merienda por la tarde, é alrededor entre 5 y 6 de la tarde, perfecto. Y como cenan más tarde, ese saludo de buenas tardes también se extiende ahí hasta alrededor de las 9:30 y 10. Incluso también porque en verano oscurece más tarde, después ahí de 8, 8:30. Bien, espero que esta clase, esta actividad te haya ayudado a fijar mejor los contenidos de la clase 3. Hasta luego.